Listo. En vivo. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto saludarles a nombre de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Pues para nosotros es importante cada uno de estos podcasts que nos sirve para orientarnos a la comunidad, a la sociedad civil en general. Y creemos que los aportes que podamos para construir conocimiento, capacidad, raciocinio, una alimentación de ideas y a la vez podríamos decir inquietudes que ustedes puedan tener para con nosotros son importantes. El crecimiento de una política pública se basa en los principios principalmente de la plena participación, la consulta previa, la consulta a los actores, las consultas a las necesidades específicas del ser humano y mucho más de las personas con discapacidad cuando están vinculadas a su familia. Parte primordial y parte importante podríamos decir, de la participación es cuántas necesidades tienen las personas con discapacidad en un país, no solo Ecuador, en el mundo en general, de acuerdo a las condiciones de vida, de acuerdo a la política económica, de acuerdo a la política social que tiene cada país. Por eso creemos importante que lo que vamos generando y se va construyendo a través de los años no se cambie un mundo de la noche a la mañana. El mundo se lo va cambiando poco a poco, construyendo, pero construyendo en conjunto, con criterio, con respeto y consideración. Por eso siempre anticipamos a nosotros que las preguntas que ustedes nos realicen por medio de nuestra relación en este momento son justamente filtrados cuando son ofensivas, tanto a los panelistas como a las personas presentes. Por respeto y consideración, consideramos que estos, podríamos decir, estos podcasts no van con ese sentido, sino con el sentido de informar y comunicar. Por tal razón queremos darle a la doctora Catalina López, una amiga de hace muchos años, un investigador importantísimo, su profesión es de fonoaudióloga, y vamos a topar un tema que es vital y que está, podríamos decir, no de moda, pero está en un momento atravesando por varias circunstancias, principalmente el autismo, desde la perspectiva amplia que podríamos decir, la educación, el trabajo, la salud, el apoyo de los padres, la familia. Y dentro de eso podríamos decir que todas estas inquietudes han ido naciendo durante todos estos años. Catalina, muchas gracias. Para nosotros, primero quisiéramos que te presentes y nos digas qué es una fonoaudióloga. ¿Por qué tiene que comprenderse que dentro de podríamos decir, en el ámbito de la discapacidad y hablando del tema del autismo, tiene que ver una fonoaudióloga? Primero, Javier, mil gracias por la invitación. Yo tengo en mi corazón un agradecimiento profundo a CONADIS, a la gestión que hiciste vos con Pilar, con los técnicos como... me vendían tantos nombres, pero Verónica me viene, que empezamos a soñar juntas en el primer instrumento de tamizaje. En el 2014 empezamos con la primera reunión y lo logramos, gracias a la perseverancia de CONADIS y al apoyo del Ministerio de Educación, que en ese momento fue clave. Así que primero eso, porque de verdad tengo un agradecimiento grande a la sociedad y a CONADIS, ¿no? Después, la pregunta, ¿qué es una fonoaudióloga? Yo estudié en Argentina, la primera carrera que hice en realidad fue terapia de lenguaje aquí en Ecuador. Y la hice justamente porque primera vez en mi vida vi una persona autista. Era un chico que repetía, decía el yayo, y yo me desesperaba porque en ese momento en los colegios nos llevaban a ver qué es lo que íbamos a estudiar. Y yo me acuerdo que había decidido estudiar medicina, pero en ese momento verle a este chico que nadie le hacía caso, y yo insistía al director del centro que le haga caso, y al final le pusieron una camisa de fuerza. Y me dijeron que era un niño autista. Entonces yo desde ese momento, yo dije, yo tengo que estudiar algo para dar voz a los que no tienen voz. Entonces estudié terapia de lenguaje aquí en Ecuador, en la Universidad Central, y después ya la vida me llevó a estudiar en otros países, y después hice fonoaudiología en Argentina, sobre todo porque la fonoaudiología trabaja todo lo que es el lenguaje y la comunicación. No somos técnicos como se piensa, somos personas de ciencia que trabajamos en una estructuración del pensamiento, en el lenguaje del cuerpo, y que en eso vamos a entrar muchísimo en el servicio al autismo, pero sobre todo
en este comprender a la persona y permitirle estar con otro, relacionarse con otra persona, que ha sido siempre el desafío. Por eso yo siempre insisto y digo, miren, ¿cuál es el problema central del autismo en la temprana infancia? El lenguaje y la comunicación. Y perdemos años haciendo terapias que no son las correctas. Tenemos que primero enfocarnos. Y el primer año de vida yo hice una especialización en desarrollo infantil que duró 4 años. Y la cosa más interesante es que el primer año de vida, sin tomar los 9 meses de gestación, que para mí también ahí ya se desarrolla parte de este lenguaje no verbal, es el lenguaje del cuerpo. ¿Y por qué en el primer año, cuando ya tenemos signos de un posible autismo, por qué no aprovechamos el lenguaje del cuerpo para generar comunicación? Entonces el fonoaudiólogo es aquel que media entre la familia y la criatura en enseñarles a cómo comunicarse. Mira que hay países como Japón que, por ejemplo, apenas detectan en los primeros meses de vida un posible autismo, enseguida los padres tienen que hacer cursos de lenguaje de señas. ¿Para qué? Para generar la comunicación. Entonces, el fonoaudiólogo, que ya te digo, la primera base de la terapia de lenguaje, es el encargado de generar estos procesos, de acompañar a los padres, porque justamente es acompañar. Nosotros no nos podemos sustituir a los padres. Pero hay una cosa que tú me citas y cuando me dices, cuando nacemos la comunicación es parte primordial, como en Japón aplicas el movimiento, por ejemplo, la expresión y a hablar de señas, significa que no necesariamente una persona tiene que aprender señas, sino de la estimulación directamente. ¿A eso te refieres en el contacto visual o el acercamiento del padre con el hijo? Porque mucha gente dice, ¿qué es el autismo? ¿No es cierto? Así es. Y del autismo te dicen que nacen muchas, ¿cómo se podría decir? Muchas ramas, muchas características. No sé, características, ¿no es cierto? Pero hay autistas de diferentes condiciones. Hay hiperactivos, hay, bueno, yo he oído de todo, no soy experto, no conozco, por eso es que tú eres la experta, pero mucha gente no sabe cómo detecta un autismo. Por ejemplo, dices que puede irse viendo desde la gestación, y cómo detectas eso, cómo un padre de familia puede en realidad ir sabiendo al nacimiento, ya naciendo el niño, a qué tiempo puede darse cuenta que pueda tener un hijo autista, cómo funciona, y cuáles son las características, en cierto modo, porque un Down te das dando la característica. Así ya tuvimos una conversación antes con un médico genetista y él ya nos decía que un Down ya se puede ir viendo en el embarazo. ¿El autismo puede pasar lo mismo o no? Mira, las primeras características que yo trabajé en un centro de estimulación temprana en Argentina, y nosotros ya identificábamos posibles características del autismo a partir de los 3 meses de edad. No podíamos dar un diagnóstico, eso se daba después a los 2 años o a los 3 años, pero a los 3 meses la primera característica que nosotros vamos a encontrar es la falta de una sonrisa social. Ahora, sonrisa social no es risa. No es que yo me sonrío y dice, sí, tiene sonrisa social. La sonrisa social tiene una característica bien particular. Yo me sonrío para generar en el otro una respuesta. Ya hay una cierta intencionalidad en hacerte que vos me sonríes. Que te devuelva la sonrisa. Exactamente. Cuando hay solamente sonrisa y no sonrisa social, ya es un signo de alarma. El niño puede reírse exageradamente, puede reírse sin objeto, o sea, es decir, sin el rostro de una persona que está enfrente, sin algo que le hacen, puede reírse así sin una razón aparente. En cambio, la sonrisa social está presente en las personas que generalmente no son autistas. A los 6 meses nosotros ya vamos a tener un segundo punto que nos va a poner como en signos de alarma. Generalmente a los 6 meses, si te acordás, está el juego del cuquito L, ¿no? Ya se le... Exactamente, y el niño ya se muere de la risa, aparece y toda la cuestión. En el autismo, al no tener una identificación, porque es muy compleja la comprensión del propio cuerpo, este juego no se da. Puede el niño reírse, ¿no es cierto? Pero no entiende que se tapa y piensa que desapareció del mundo. Entonces, ese es otro signo que a mí ya me dice, acá hay algo. Siempre
con la comunicación y la relación. El tercer signo que nosotros vamos a tener, que está considerado, según Spitz, un autor, desde el psicoanálisis, dice, el tercer signo es la angustia del octavo mes. Hasta los 8 meses el niño está feliz con la mamá, con el papá, y con el que se acerca y lo acaricia está feliz. Pero a los 8 meses empieza el primer proceso de ruptura, si quieres, o la apertura a la autonomía. Entonces está la separación con la madre. Entonces el niño apenas le agarra a otra persona en brazos o ve que la mamá sale a trabajar, llora desesperado porque teme ser abandonado. En el autismo esto generalmente no está. Generalmente el niño puede ser cargado por otras personas y no existe esta angustia de separación. ¿Por qué? Porque en este primer año de vida, en estos 8 meses, hay un problema de comunicación e interacción. Entonces el niño no logra entender, y eso es una cosa en el lenguaje súper interesante, y yo ahí digo, Saussure tenía la razón que decía que el lenguaje es arbitrario. En el autismo, la comprensión de las palabras es arbitraria. Entonces yo me acuerdo, una de mis primeras experiencias en Argentina, con un niño de 2 años que decía tren, 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 y todo el mundo le daba tren, jugaba con el tren, y yo decía, no, acá hay algo diferente. Entonces empecé a investigar, hablé con los papás, y el papá me dijo, mira, a los 2 años, cuando ya iban al Hospital Garrahan a Buenos Aires, porque yo estaba en Resistencia al norte argentino, les mandábamos para allá el diagnóstico, y el papá había salido del Hospital Garrahan y tenía que, para salir al Gran Buenos Aires, tenía que atravesar por muchas regales de tren. Entonces el papá, con este diagnóstico, sostenía a su hijo en brazos y le decía, yo te protegeré siempre. Entonces yo dije, claro, entonces la palabra tren, el significado es o papá o miedo. Entonces la primera vez que ya entendí eso y me puse a jugar con Nahuel, que hasta ahora tenemos relación, por eso puedo decir el nombre, tengo relación con la mamá, ya es un joven. La primera vez que él dijo tren y yo le dije, ¿a qué tienes miedo, Nahuel? Y Nahuel me miró como diciendo, finalmente entendiste. Y yo ahí me di cuenta que muchas palabras, los conceptos de las palabras, no son los que nosotros tenemos, los conceptos universales, sino que los conceptos vienen atribuidos a una experiencia, a una asociación de algo. Entonces, nosotros pensamos que cuando dice tren, se refiere a tren, no necesariamente. Y esta complejidad en el autismo dura por varios años. No siempre las palabras que dicen son las palabras con el concepto que nosotros tenemos. Entonces, al no entenderlos, ellos se van alejando. No es que una persona autista no quiere tener relaciones. Le fascina tener relaciones con los otros. No sabe cómo. O sea, la persona en sí reacciona como protegiéndose o quiere comunicarse, pero no se siente la posibilidad de que esa otra persona le comprenda. Exactamente. Pero ahí pasa podría ser, cuando un niño quiere algo y tú le vas dando, el niño se tranquiliza. Entonces cuando un chico, si un niño autista, y crees que le vas a dar el chupete y no quiere el chupete, no lo acepta porque eso es lo que no quiere. Es que mira, además de los conceptos de las palabras, nosotros vamos a tener todo lo que es la comunicación no verbal, la comunicación del cuerpo. Visual. No solamente visual, nosotros vamos a encontrar que la persona autista tiene muchos cambios en la sensopercepción. No en la integración sensorial, eso es otra cosa. Me voy a referir a sensopercepción. Porque cuando hablamos de integración sensorial, hablamos de hipersensibilidades y hiposensibilidades. Cuando yo hablo cambios en la sensopercepción, es que en muchos casos, y de hecho estuve con uno de los jóvenes de estos días que estamos trabajando en las redes y que es autista, y él le decía a la mamá, porque es nadador, y él decía a la mamá, es que mamá, yo no siento mi cuerpo. Porque yo le decía, se pasó 4 veces en el lago San Pablo, y yo le decía, debes haber tenido mucho frío.
Y él me decía, no, porque a veces no siento mi cuerpo. Esta palabra, no siento mi cuerpo, lo vamos a encontrar en muchísimas bibliografías. Si vemos los libros de Temple Grande, en los de Jim Sinclair, vamos a ver muchísimos adultos autistas que nos van a decir lo mismo. No siento mi cuerpo, no sé cómo manejarlo. Inclusive hay un pequeño video en las redes que es de Carly Fleischmann. Carly Fleischmann dice, estoy atrapada en un cuerpo que no sé manejar. Este lenguaje corporal que está bien, que está dado por la parte visual, perdónenme, no lo apagué. Si quieres, Sí, perdón, le voy a apagar porque si no. Este lenguaje corporal que está dado por lo visual, lo gustativo, lo olfativo, por todos los 8 sentidos. Uno de los sentidos es el interoceptivo, es decir, las señales del propio cuerpo. Ese es súper complicado y te diría en mi práctica que he encontrado problemáticas en el 99% de los casos que he atendido. Inclusive yo he probado en algunos niños no verbales a trabajar solamente con vibración y con lenguaje de señas y me ha dado resultados. O sea, es mejor en la práctica eso que tratar de hablar con ellos directamente. Usamos las dos cosas. Muchos padres tienen miedo, es que si le hago comunicación alternativa o lenguaje de señas no va a desarrollar habla. Eso es un mito, no es verdad. Si yo, este primer año de vida, mantengo en esa relación entre padre e hijo y nos llegamos a entender, nos llegamos a comprender recíprocamente, estoy ganando la base de las relaciones. Pero nosotros perdemos muchísimo tiempo. Primero en el tiempo para llegar a un diagnóstico. Después en el tipo de terapias. Mira, ahora el autismo es un negocio en Ecuador. Todo mundo hace terapia de autismo. Tienes cursos en las redes y con un cursito ya lees un montón de cosas y ya sabes de autismo. El autismo es súper complicado. Te digo yo que tengo más de 40 años en el tema. Yo me pongo frente a cada uno y tengo que rebobinar y unir todas las experiencias y decir, ¿y ahora qué hago? Pero hay una cosa que me funciona y eso viene desde hace un trabajo de investigación de más de 8 años, cuando Olga Bogdashina, una investigadora rusa, me formó en la sensopercepción. Y ella me dijo, cuando vos entiendas lo que es la sensopercepción, vas a entender, vas a encontrar los caminos para ayudar a las personas. Y así fue. Me formé, ella me dio toda la bibliografía y después me formé, investigué y te digo sinceramente, eso me ha abierto un mundo. Y entonces mi proceso terapéutico es, ¿quién eres vos? ¿Qué hago por vos? No hay terapias como tratan de vendernos que un método sirve para todo. No, porque el autismo, cada uno es diferente. En algunos casos vamos a tener que hay comorbilidades, en otros casos vamos a tener un tipo de discapacidad, pero el autismo en sí mismo, desde mi perspectiva, que yo respeto profundamente a las personas autistas, es una forma de neurodiversidad. Pero esa neurodiversidad te limita en muchas actividades desde la niñez hasta la adultez, hasta poder mantener un matrimonio, poder estudiar. O sea, ¿por qué razón cuando tú citas eso? ¿Cómo? A mí me preocupa mucho porque muchos padres cuando van teniendo sus hijos dicen que tiene esto, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cuál es el proceso como tú vas determinando, ¿no es cierto? Haciendo el juego que indicas, jugando el cuquito, más o menos, ve. Pero ¿cómo tú crees que debería ser una orientación familiar para que un padre pueda llegar a saber en realidad si su hijo tiene un tipo de autismo o tiene un tipo de condición que vaya vinculado a esto y que pueda evacuar y decir que no? Porque el padre es la lógica. Yo tuve mi discapacidad a los 26 años. Me quedé con lesión medular. A mí me hicieron de todo. Yo me acuerdo, el padre cuando la familia se desespera, te hacen de todo. Te llevan hasta los santeros, a los brujos, te ven los santos que existen o no existen.
pero te hacen de todo porque la desesperación del Así padre es. ante las inquietudes de no haber una respuesta lógica a la pregunta clave, te invita a eso, ¿no es Así cierto? es, así Pero es. ¿cuál es la clave para que un padre vaya teniendo esa tranquilidad de la conectividad que tú hablas? ¿Cómo consideras tú que debe funcionar en un hogar cuando se va detectando esto? Porque mucha gente puede decir, mi hijo tiene autismo o no tiene autismo. Así es. Y de pronto yo he visto en mi experiencia, por ejemplo, conozco niños que son súper ordenaditos, chiquititos pero bien ordenaditos, y se mueren de las iras porque le desordenaron. Así es. Dice, mi hijo tiene algún problema. Dice, pero es que mi hijo no es raro, no desordena. O sea, ya cree que el hijo tiene un problema. Por ejemplo, puede ser un tipo de, no sé, de autismo, tal vez eso, no sé si lo sea, pero el extremo de un niño a veces se vuelve, o lo demasiado hiperactivo se vuelve también otra duda, o además que es demasiado inteligente también es otra duda, Así es. o porque se mueve mucho. O sea, Tal cual. ¿cómo puede un padre de familia en ese análisis, en el contexto, ir sintiendo esa preocupación? Es lo que la gente Sí. nos pregunta mucho. Sí, Y sí. me dice, oye, ¿conoces? A mí me llama y me pregunta, ¿conoces a alguien que me puede ayudar a hacer el diagnóstico y la evaluación del otro? Entonces le mandas a X lugar que te recomendaron, pero ¿cómo nos damos cuenta? O sea, Sí. ¿cómo puedes tú ayudarles en que eso más o menos pueda permitir que Mira, la gente pueda ir viendo, ¿no? yo pienso que aquí hay dos cosas. Es fundamental el diagnóstico, como dices, Javier, pero también es fundamental empezar a ver las situaciones que presenta la criatura y no buscar el rótulo. ¿Por qué razón? Mira, esta semana hice una evaluación con mi equipo de un niño que nos mandaron como que tenía trastorno de TDAH, trastorno de hiperactividad. Y cuando le hicimos la evaluación nos dimos cuenta que tenía un problema de la percepción visual. Entonces, cuando la percepción visual te lleva a muchísimas cosas, hasta tener seguridad física, cuando él tiene eso, abandona todo. Y entonces, por eso dijeron que tenía problema atencional. Estuvimos 4 horas trabajando con O sea, él. se distrae fácilmente porque no ve bien. Porque tiene un problema de percepción visual. Ya, Ujú. ok. Entonces, ¿qué tendríamos que ahí? ¿Cómo le sacamos ahora? Ahora tenemos que sacarle el rótulo de TDAH, porque además le tratan como TDAH. Entonces le hacen tantas cosas y tiene otro problema. Entonces yo digo, hay que ir a especialistas primero. Hay que ir a especialistas y eso también, antes de ir a especialistas, podemos empezar a trabajar para ver si esta criatura... Yo tengo un sobrino que se le dificultaba lo motriz. Para él ha sido más difícil hacer esta, pero con perseverancia lo ha logrado. Pero desde otra perspectiva ya lo hubieran diagnosticado en algo y no tiene ningún problema. O sea, debe haber un tamizaje. Cada uno, mira, yo creo que en la sociedad, y eso es lo que me ha llevado a que abramos un espacio que va a empezar el 21 de abril, una escuela para padres, donde los padres podrán preguntar, va a ser gratuita. Y estoy trabajando, la red lo sigue. Ay, perdónenme, es que me están llamando de España, perdón, pero pueden, yo no... Perdón, pero apáguenlo nomás. No se preocupe. En esta escuela pueden preguntar, entonces el problema no es si mi hijo tiene ese diagnóstico. Mi situación es, mi hijo tiene estas características. ¿Cómo puedo trabajar estas O sea, características? dar una orientación para trabajar. Exactamente, o sea, va a ser súper práctica. Y el que sigue la red es una persona autista, es un joven autista que acaba de graduarse de la universidad en diseño multimedia. Y con él estamos haciendo este proceso. Va a ser gratis porque tenemos que multiplicar los vasos de agua. Entonces yo digo, es el momento que tantos años de trabajo, tantos años de investigación, estar al servicio de la gente y decir, mira, tengo este problema. Y yo no voy a invitarlos a que vengan y que sean mis pacientes. Yo lo que quiero es decir, miren, esto funcionó, y también tener el aporte de otros profesionales, de otros padres de familia que digan, a mí me funcionó, prueba primero esto. Antes de buscar un diagnóstico, prueba todas estas cosas. Cuando a mí me vienen niños de 2 años para evaluar, yo me demoro 1 año en el diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque primero hago de todo.
Le digo, mira, podríamos hacer estas actividades, no todas en consultorio, ¿ah? Haz estas actividades, haz las otras actividades. Y hemos llegado inclusive a casos que después, y eso me sucedió el mes pasado, de un niño que vino con diagnóstico de autismo, me pidieron que evalúe y al final no era autismo. Pero después de un año, tanto para poder... es que yo siempre les digo a los papás, si ustedes vienen conmigo a esta edad, yo no le voy a dar un diagnóstico porque yo sé lo que significa en una sociedad como la nuestra tener un diagnóstico. Que vos eres el hiperactivo, que vos eres el autista. Entonces te culpabilizan de un montón de situaciones o te dejan a un lado porque eres autista. Uh-huh. Entonces yo les digo a los padres, no, acá tenemos que trabajar en lo que su hijo necesita. Si después de eso, también para la institución escolar y para todo, necesitamos ya después de un tiempo el diagnóstico para poder ver, pero ¿para qué me sirve el diagnóstico? No solamente para rotularlo, sino me sirve para decir en dónde son sus dificultades y en dónde sus potencialidades. Si el instrumento diagnóstico te sirve solamente para decir es autista, es TDAH, es esto, a mí me parece que es degradante. O sea, en el diagnóstico debería ir al detalle para ver qué tipo de actividades puedes Exacto. analizar, para ver qué puedes desarrollar en los diferentes campos de la vida. O sea, si es un tema educacional, ver qué es lo que podría hacer o qué es lo que no podría hacer, hasta dónde puedes llegar. Exacto. Si ahora eso que decías, hay muchos que son muy ordenados, hay quienes se mueven para regular, pero es lo mismo que comerme las uñas. Solamente que el otro utilizó, no necesariamente es autista. Y es impresionante, o sea, mira, yo digo también, esto tiene que ver para mí mucho la contaminación, que hay muchísimos cambios sensoperceptuales. Muchísima gente que necesita ciertas cosas y vienen a veces al consultorio y me dicen, mira, pero es que a mí se me dificulta esto. No necesariamente es autismo. Vos tienes una forma de percepción propia. Suponemos nosotros muchas cosas. Mira, que tenemos ya preguntas. Sí, claro que sí. Doctora, ¿cuáles son las características para determinar a un niño autista? ¿Cómo puedo saber si mi hijo es autista? Eso es lo que les decía. Los primeros síntomas o las primeras características que voy a tener en el primer año de vida son estas. Después vamos a tener 4 niveles o 4 situaciones o 4 manifestaciones específicas. La primera, lenguaje y comunicación. Pero también en el lenguaje y la comunicación es toda una situación, justamente en la charla que vamos a iniciar. Es que chiquitito, no habla, pero... Por eso, pero es que el lenguaje y la comunicación no es habla. No es hablar. Es el lenguaje del cuerpo. Sí, justamente, perdón que le corte, doctora, pero tenemos otro caso que habla justamente de eso. Buenos días, ¿cómo están? Lindo programa, me llamo Cristina Carrasco, soy abuela de Aitana. Es una nieta de 4 años, tiene principios de autismo. Ella es hiperactiva, juega y no se cansa, siempre está en movimiento. ¿Todo esto le podrá traer consecuencias? ¿Cómo la podemos ayudar? Mira, ahí tendríamos que ver si es hiperactiva, porque nosotros vamos a tener 2 elementos bien interesantes. Uno de los elementos, voy a ir otra vez a de los cambios sensoperceptuales, que nosotros no estamos tomando en cuenta, es la contaminación electromagnética. ¿Y eso qué es? Si nosotros hacemos una medida acá por el Wi-Fi y todo, vamos a ver que tenemos ondas en todo en este lugar. En muchos niños, yo conocí 3 casos, un niño italiano que no durmió 5 años, y cuando digo que no durmió 5 años, no durmió 5 años. Le hicieron todos los estudios que se pueden imaginar. No durmió. No durmió. El papá es ecuatoriano, la mamá es italiana y se turnaban para poder quedarse toda la noche con él. Le hicieron todos los estudios neurológicos. Ningún cambio. Se empezó a hablar de lo que se llama error de Clerk. Error de Clerk. Clerk era un ingeniero que decía es imposible que una persona sienta las ondas electromagnéticas. Y ahí fue el cambio. Este niño se realimentaba con las ondas electromagnéticas y esto no le permitía que su cerebro pare. Se tuvo que hacer prácticamente un búnker de madera porque lo único que detendría más es el plomo, pero el plomo es tan nocivo que no se puede usar, que con cosas de madera se puede hacer un búnker para evitar un poco las ondas electromagnéticas. Mira, y eso lo vamos a tener también en nosotros.
las personas que viven cerca de esas mega cosas de los celulares, De las de antenas. las sí. antenas, tienen problemas para dormir por la contaminación electromagnética. Eso es lo que decía Clark, y por eso se llama error de Clark, porque ellos son capaces de percibir. Por eso es que yo siempre, yo me he acostumbrado, todas las noches desconecto todos los aparatos excepto la refrigeradora, porque las ondas siguen circulando. O sea, cargar el celular al lado de la cama. Es tenaz. Claro. Si vos haces una prueba, mídele y empieza tin, tin, tin en rojo, las ondas electromagnéticas, y peor si se están cargando y vos intentas hablar, te está llegando toda la contaminación electromagnética a tu cerebro. Entonces, eso es ciencia. Eso lo pueden demostrar cualquier persona. Entonces, en ese caso, Ese por es el ejemplo, primer caso, ¿ya? se retroalimenta de esa energía y no para. Si a eso le agregamos que toda la tarde está en las redes sociales, está en el internet, con todo lo que significa el internet, neurológicamente estamos alimentando el movimiento y ese niño no para. A eso agrégale el azúcar. El azúcar que aumenta, yo por eso digo, cosas de azúcar por favor hasta las 3 de la tarde, traten después de eso no darle nada de azúcar para no aumentar su nivel. Traten de que si está le dejan el internet, no sea por mucho tiempo y no pasada las 5 o 6 de la tarde, para que esto no le vaya perjudicando después del mantener. Entonces yo digo, antes de decir que es hiperactivo, El típico yo que primero- le pones el celular en el almuerzo al guagua para que coma exactamente, y tenerla ahí viendo la película, viéndole esto y para que se calle y no llore y todo lo demás. Y le das el celular y la activas más para que se exactamente. calme y le dices cómo está en el alboroto. O sea, son cosas que no nos damos cuenta. Exactamente. Y eso les retroalimenta. ¿Eso les vuelve hiperactivos? Les vuelve con mucha... o sea, yo no me iría a hiperactividad, porque hiperactividad ya hablamos de una cuestión neurológica, neurológica, sino que yo diría que le genera mucho deseo de actividad. Entonces no lo paro. Entonces los papás siguen, para que se tranquilicen, el celular, y les sigo alimentando la energía que ellos tienen. Tenemos que entrar en un mundo nuevo, que es el de la contaminación con las ondas electromagnéticas, con los alimentos. Yo me acuerdo, una vez vino una niña que no comía nada de carnes. Y entonces el papá me dijo, haz algo, tiene que comer proteína. Y entonces cuando empezamos a hablar, era una niña autista, y entonces ella le dije, pues ¿por qué no comes carne? Y me dijo, ¿y vos por qué comes alimentos en putrefacción? ¿No lo has sentido el olor? Y yo me quedé callada porque no tenía que responder. Tenía toda la razón. No comía porque su sensibilidad Era mucho más era sensible. mucho más grande que la mía. O sea, sensible mucho más. Entonces vamos a tener que las personas autistas tienen sensibilidades mayores, pero también tienen fragmentaciones. Entonces a veces, por ejemplo, hay un niño que si vos te acercas de atrás, te golpea, pero no porque es agresivo, sino porque no logra tener un espacio, control. está como fragmentado o está saturado de información. Entonces, obviamente no sabe cómo percibir, no sabe qué hacer y reacciona porque piensa que tal vez hay algo que le va a hacer daño. Entonces, antes de decir que es agresivo, que es hiperactivo, que es así, yo pienso que necesitamos conocer el lenguaje corporal. Perfecto. Tú dijiste que eran 4. La primera, entonces, el lenguaje y la comunicación. Ya. Segunda. El segundo que vamos a tener, el procesamiento de la información. Es decir, procesa de distinta manera la información, como te decía, por ejemplo, el concepto. O tenemos, por ejemplo, algunos de los chicos que tienen un procesamiento diferido, así se llama. ¿Qué quiere decir? Que yo le doy una orden, o le doy 3 órdenes seguidas. Entonces la persona que tiene procesamiento diferido va haciendo una por una. Pero como me demoré en esas, y se me olvidó la tercera, por eso decían que era cerebro masculino. Entonces, como se me olvidó, la mamá vuelve a decir, pero no te olvides de sacar la basura, de poner esto, otra vez 3 órdenes más. No es que dice, es la misma.
va sumando, sumando, y entonces la respuesta a mi primera situación puede decir que yo le dije a la noche, ¿quieres comer pizza? Y estaba procesando lentamente, inclusive dice la teoría, dice el Gabo China, que hasta puede ser una semana después, un mes después, la respuesta, de acuerdo a la información que tiene que ir almacenada y tiene que ir respondiendo. Entonces puede ser que no, al día siguiente va al bar de la escuela, se pone, ve la comida y dice sí. Y todo el mundo dice, ¿sí qué? Recién asoció la respuesta de la comida a la pregunta de ayer que yo le dije, ¿quieres pizza? Entonces recién, eso se llama un procesamiento diferido. Entonces, si tenemos un procesamiento diferido, yo tengo que decir en el colegio que por favor las órdenes sean claras, concisas, pequeñas y no muchos ejercicios. Porque eso va a hacer que se demore mucho más en las respuestas. O puede haber un monoprocesamiento, quiere decir que tiene mayor afinidad en escuchar a la profesora, pero si la profesora le dice que copie, tiene que usar 2 sentidos. Y el monoprocesa, usa un sentido a la vez. Entonces, o copia o escucha. Entonces, ahí entran en crisis, porque obviamente no pueden hacer las 2 cosas a la misma vez. Justamente ayer una mamá me decía, mira, ya no sé qué hacer porque no quiere, él se demora muchísimo en copiar y hace una frase y después no puede seguir con la siguiente. Y la profesora le exige que copie. Digo, no, o sea, si yo sé que monoprocesa, yo le pido a la profesora, déjalo que escuche. Y después que si quieres hacer algo de copia, que además me parece absurdo que les hagan copiar todo el tiempo, pero digamos, algo de copia en la casa. De tal manera que él vaya haciendo las 2 cosas. Después, poco a poco, nosotros le decimos a los papás cómo podemos ir abriendo para que no sea tanto el monoprocesamiento. Pero con estos ejemplos que te pongo, yo diría, a mí me pasa también, yo cuando estaba en el colegio, en lugar de copiar lo que decían, yo hacía dibujitos. Y le ponía al dibujito la característica de lo que me iba diciendo. Entonces, tal vez la profesora me decía que estaba haciendo algo que no era correcto. Mentira, mi forma de procesamiento era a través de un diseño gráfico. Y cuando yo daba el examen, yo me acuerdo que me iba describiendo a mi muñeco. Okay. Cartas la pictogrametría con un desarrollo de habilidad por eso, para poder comunicarte. Es que esa es la maravilla de la diversidad. Por eso yo digo, en la discapacidad a mí me cuesta muchísimo este término porque digo, en realidad las personas aparentemente discapacitadas han desarrollado estrategias espectaculares que nosotros, los neurodiversos, no los hacemos. La tercera. ¿Sí, la tercera? Pregunta? Sí, tenemos preguntas. Buenos días. Mi nombre es Patricia Moreira. ¿Existe algún instrumento o herramienta que detecte las potencialidades de un niño autista? Muchas gracias por este excelente programa. Las potencialidades, mira, lamentablemente los instrumentos que nosotros tenemos, que usamos todavía, los gold standard, que es el ADOS y el ADIR, no evalúa potencialidades, evalúa dificultades netamente. Las potencialidades las vas viendo en el proceso. No hay un instrumento, sinceramente no, yo no conozco instrumentos, pero a mí me ayudó mucho que yo daba clases en la universidad sobre creatividad. Entonces, trabajando en procesos creativos, ahí vos te das cuenta de las potencialidades. Yo como no soy terapista vieja, sino vieja terapeuta, me he convencido que yo no puedo estar trabajando solamente en escritorio. Yo trabajo con cosas bien prácticas. Entonces, por ejemplo, estábamos haciendo con uno de los chicos una conejera. Y no sabes lo difícil que es para él llegar a la práctica. Empezar con el serrucho. Tiene 17 años. Y entonces, cuando él se dio cuenta que podía usar el taladro, que podía hacer esto, que podía, y empezó a ver su potencialidad en eso. Que es la habilidad. Exactamente, ahí descubrí su potencial. Pero no fue solo eso, sino que yo hago con adultos, estamos haciendo senderismo, como parte del proceso. ¿Pero por qué? Por la autonomía. Y he visto que él se dio cuenta que era muy bueno para eso. Yo termino molida, porque ellos no se cansan fácilmente. Pero yo termino después de 7 kilómetros en andas, pero igual lo hago. Y veo que tiene una resistencia. Entonces digo, wow, este es otro potencial que tiene.
Pero eso lo voy viendo. Pero eso lo ves en un muchacho ya más joven, un adolescente, podríamos decir ya casi un adulto. ¿Qué pasa con los niños? No, también con los niños, es que yo hago también Puedes senderismo ver, con los niños, claro. O sea que un niño, si tú quisieras que en cierto modo el senderismo pueda ayudar o como a hacer una actividad, descubrir la potencialidad. Exacto. ¿Cómo descubres una potencialidad? O sea, porque es infinito, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo puedes tú, cómo podrías descubrir en un niño esa habilidad? Mira, ¿cómo trabajando en lo ¿Qué haces cotidiano. ahí? ¿Te inventas algo? ¿Le enseñas a hacer algo? O sea, ¿le enseñas a hacer melcochas? ¿Le enseñas a hacer Hacemos las pasteles? dos cosas. Ya. Una cosa práctica, ya te digo, un Ya. día que yo tengo la terapia lo hago todo práctico. Ya. Y otro día trabajamos en la computadora, en juegos didácticos, en todo eso. Pero ahí ¿no? no se te acelera el electromagnético. No, porque solamente hacemos algún ejercicio, Ya. el resto es siempre con cosas concretas. Ok. Porque también acuérdate que en el autismo, dentro del procesamiento de la información, está la dificultad de la abstracción. O sea, a ellos se les dificultan las cosas abstractas. Es más fácil aprender con lo concreto. Entonces, llegar a pensamiento abstracto es bien difícil. Y eso yo he visto que inclusive podemos llegar a la universidad y cosas y se les dificulta lo abstracto. Lo concreto sí. Por ejemplo, te doy dos ejemplos. En uno de los niños pequeños que trabajo, es muy gracioso porque él no entendía los dobles sentidos, ¿no? Entonces, la broma no las entendía. Y hablaba muy poco. Entonces empezamos a trabajar porque yo siempre he visto que la parte del auditiva ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces trabajo muchísimo en todos los procesos auditivos, que son un montón. Entonces empecé a trabajar con él y un día él hizo algo y yo dije, me empecé a reír y le dije, me comí un payaso. Hasta ahora, te digo, hasta en el colegio tuve que ir a explicar. Porque ahora cada vez que ve algo divertido, empieza a reírse y dice, es que me comí un payaso. Y ahora él empieza a hacer bromas. Okay. Él empieza a hacer bromas. Y a veces, claro, los estudiantes, los compañeros no le entienden porque se ríe de algo. Cuando les ve la cara de risa, él se ríe, le señala y los compañeros se enojan. Pero él empezó a entender los dobles significados, algo abstracto. Y mira que fue a través de una broma. Ahora él, por ejemplo, es súper interesante porque como le encantan trabajamos en esta parte de los sonidos, él es un experto en reproducir sonidos, pero idénticos. Y además de ahí aprende palabras difíciles como el martillo neumático, por ejemplo, que le encantaba. Y le haces, y él hace igualito y el sonido al martillo neumático. Y entonces, ¿yo qué hago con esto? Empiezo a hacer figura fondo auditiva. Entonces, le meto un sonido paralelo para que empiece a descomponer este mundo que a veces lo ven como una sola cosa. No ven los detalles. Entonces yo con esto que él empieza a hacer, empezamos a descomponer los sonidos. Ya él discrimina instrumentos musicales, discrimina sonidos de las ciudades. Ahí el martillo para no es el único sonido que existe, sino... Y ya empezamos a ver, ahora practiquemos. Entonces empezamos a reparar una caja de madera con un taladro. Entonces ahí sí, la vibración verdadera. Ahí sí empezó. Entonces empecé a ver que en este caso su canal de más confianza era el auditivo. Entonces yo trabajo todo a través del auditivo. Entonces así voy viendo las potencialidades de cada una de las criaturas. Entonces yo digo, si trabajamos desde las potencialidades, yo me doy cuenta que esta criatura va por eso. Y es súper divertido. Es súper divertido cómo jugamos, cómo trabajamos. En cambio, el otro es distinto. El otro es mucho más... le encanta, por ejemplo, él sí es de los conejos, pero ponle a hacer algo práctico y te moriste. Pero se sube a coger las mandarinas porque le fascinan las mandarinas. Entonces empezamos a trabajar por ahí. Okay. Siempre por sus potencialidades. Doctora, bueno, sabemos que el autismo es muy diferente en cada persona, pero ¿cuáles serían los tips básicos para tratar a un niño con autismo? Mira, yo lo primero que miraría siempre sería el lenguaje y la comunicación. Y lenguaje y comunicación siempre me voy a referir al lenguaje del cuerpo, a la senso-percepción y a las palabras. Siempre. Porque no tenemos explicaciones
hay casos en que, por ejemplo, hay una persona autista de Venezuela, ella es fisiatra, es concertista de piano y ella nunca desarrolló el habla. Tiene 176 de coeficiente intelectual. Hija de padres médicos, de familia de médicos, no hay respuesta para eso. O sea, ella no te habla, sino... No, se comunica con sus pacientes y todo a través de un teléfono. Comprende todo, ya te digo, tiene 176 de coeficiente intelectual. No hay alguna razón lógica porque no desarrolla. No hay. Entonces, por eso yo digo, mi lucha es con el tiempo y con... ¿Y cómo descubre? O sea, eso es justo lo que yo digo, ¿no? O sea, el padre, porque entiendo la desesperación del padre por descubrir todos esos factores. Y justamente tenemos una ¿Qué es pregunta eso, no? de eso, dice, ¿cómo abordaría a los padres cuando no quieren reconocer que algo sucede con el niño? Sobre todo en un diagnóstico de 5 años, por ejemplo. Uh-huh. Mira, eso es súper complicado. Es súper complicado. ¿Por qué razón? Porque estamos dentro de una sociedad que a la persona que es diversa la menospreciamos muchas veces. Entonces los papás tienen miedo de esta situación porque el saber que su hijo es discapacitado, o como ayer una mamá en el conversatorio que tuvimos en Cuenca decía, cuando fui al neuropediatra me dijo, mire, usted ha tenido un hijo retardado, ustedes no se dan cuenta que solamente hay que tener un hijo y ya, este niño no va a poder hacer nada. Ese fue el diagnóstico del niño. Entonces, si eso escucha un padre, imagínate, ¿cómo no va a tener miedo? Y este mismo chico que ayer comentaba la mamá, ya se graduó de la universidad y es deportista de élite. Ese era lo que le dijo el neuropediatra en ese momento. Ella siempre dice, me hubiera encantado, ya había muerto este neuropediatra, dice, me hubiera encantado llevarle ahora a mi hijo para que me vuelva a repetir su diagnóstico. Entonces yo pienso que muchos padres tienen miedo de esto porque los profesionales lo que nos dedicamos es a estigmatizar, no a buscar las potencialidades y los puntos donde tenemos que trabajar. Si nosotros los profesionales realmente haríamos eso, sería distinta también la esperanza que podemos dar a un padre. Yo siempre les digo, yo ante ustedes me arrodillo, porque son héroes. Bueno, no somos héroes. Lo que hacemos es lo que nos toca en la condición de la vida, ¿no? Pero mira, son héroes porque yo he visto cómo los han sacado sin recursos económicos. Bueno, los padres creo que son principalmente el contacto, porque los padres a fin de cuentas, ante las circunstancias y la desesperación de muchas veces, a veces de no tener ni los recursos económicos, así es, tratar de salir, y mucha gente, la mayoría de personas con discapacidad, el 90%, están en condiciones de pobreza, podría decirse. exactamente. Y lamentablemente se enfrentan a una sociedad que discrimina, a unos servicios que no se prestan propiamente que los puedan atender, ¿no? Hablamos de 3. Ajá. Vamos al 4. La sensopercepción. Los cambios sensoperceptuales, que yo los analizo siempre desde el proceso comunicativo y las señales del cuerpo. Entonces ahí vamos a tener varias manifestaciones, vamos a tener 4 manifestaciones. Los modos de cómo procesa, los modos como percibe, la persona puede percibir fragmentada, distorsionada de otra manera, los umbrales, ahí tenemos la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, y después las formas de afrontamiento, que es como ellos me explican ahora los grandes, me dicen, es que yo aleteo porque así me tranquilizo. Entonces son formas autorregulatorias para buscar un equilibrio de lo que puede ser una saturación sensorial o lo que puede ser una fragmentación sensorial, es decir, que veo un montón de cosas y no comprendo qué es, porque no sé distinguir cuál es la idea principal de eso. Puedo tener una hiposensibilidad corporal, entonces no siento cuando necesito ir al baño, no siento cuando me llené y sigo comiendo sin parar. ¿Te acuerdas la película de Grayman? Que es exagerado eso de que caminaba años, pero hay una cosa de verdad, que él no sentía el que estaba cansado, porque muchos al no sentir en cuerpo, entonces se mueven todo el tiempo, o también hacen sonidos como para sentir su propio cuerpo. Entonces todo el tiempo o hablan para sí mismos, están haciendo sonidos, o están saltando. Ya te digo, eso está en YouTube, el de Carly Fleischmann. Sería interesante que lo vean, porque dura poquito, es un flash.
Y ahí ella, vos le ves que ella tenía un diagnóstico de discapacidad intelectual severa, autismo profundo, ya llegó también a la esquizofrenia, todos esos diagnósticos. Hasta que ella en la edad de los 13 años, y ves el video y vos dices, de verdad, se golpeaba se reventaba la cabeza, y generalmente los golpes cuando se dan en la pared o algo, generalmente es porque no sienten su cuerpo, necesitan sentir. A veces hacen esto, se miran las manitos como decir, y esto es mío. Entonces la primera cosa que yo digo, que yo trabajo es que sienta su cuerpo. Que sienta su cuerpo, porque la desesperación, por eso trabajo mucho con vibración. Entonces tengo una maquinita que me compré para que sientan la vibración. Yo compro lo que encuentro en el camino para que digo, a ver, ¿cómo le hago sentir su cuerpo? Dice que te vibran y te hace bajar de peso, está buenazo para Sí, tal cual. ¿Viste eso? Y sabes que se tranquiliza muchísimo con eso, Yeah. porque así sienten su cuerpo. Entonces, son un montón de estrategias, pero con lo del senderismo, por ejemplo, sienten su cuerpo, empiezan a darse cuenta de que necesitan agua, porque yo no les digo que tomen agua. Necesitan pedir la mano de otra persona para no resbalarse. Entonces les hace Buscan sentir, esos tiros. empiezan a sentir, a percibir su cuerpo. El sentido afectivo. Se ve afectividad. O sea, si vemos en una condición de discapacidad, por ejemplo, el Down es muy afectivo, ¿no es cierto? En el autismo a veces se ve afectividad o no hay afectividad, o son como que a veces captan mucho. Yo he visto mucho, porque cuando he visto es que captan mucho lo visual, ¿no? Se mueve visualmente, ¿no? O sea, ven cosas y captan rápido, o es mi idea, pero, y afectivamente, ¿cómo son sus comportamientos? Mira, mi experiencia en cambio es todo opuesta. ¿Ya? Mi experiencia es, la persona autista es bien afectiva, pero vos tienes que ser capaz, yo digo, de ponerte en el lugar del otro y desarmarte. Cuando llegan a mí, primero son los abrazos. Cuando juegan al doble, a las bromas, se me tiran sobre mí, porque yo parezco una niña como ellos, se me tiran y se divierten. Yo pienso que el autista, la persona autista que no muestra afectividad, es porque tal vez no ha recibido, porque tenemos el concepto que el autismo es el aislamiento. La persona autista no quiere aislarse. La persona autista quiere relacionarse. ¿Sabes cuánto sufren mis chicos que están en el colegio? Porque me dicen, a mí mis compañeros nunca me invitan al cine. Mis compañeros nunca me dicen, vamos a comer. ¿Sabes cuánto sufren? Porque hemos creído que el término autismo, que como inició, es salir del mundo, es así el autismo. Mentira. Son afectivos, son amorosos, son cariñosos. ¿Son muy sinceros directamente? Eso sí, eso te diría que hasta el final yo creo que es una cosa que una de las cosas que es muy buena para el diagnóstico ya de adultos, es que la persona autista puede aprender a mentir, sí aprende a mentir. Pero enseguida que vos le dices algo, él dice, sí, es verdad. Si una persona es mentirosa, no es autista. Eso sí, te digo, no es autista. No. Por eso yo digo, mi sueño es que alguna vez un presidente sea autista, de tal manera que será sincero, porque es así. Te digo, es súper interesante porque a veces hacen travesuras y después dices, ¿quién hizo esto? Y entonces le digo, ¿lo hiciste vos? Sí. Nunca te va a... Y eso se va a conservar. Bueno, las capacidades intelectuales iguales, o sea, ellos no mienten. No, y eso se va a conservar hasta la edad adulta, hasta que yo he hecho diagnósticos a los 56 años, a los 46 años. Una de las características que me ayuda muchísimo al diagnóstico, porque es dificilísimo diagnosticar en adultos y peor en adultas, es que la mentira. Son bien auténticos. Pero doctora, ¿por qué es más difícil diagnosticar en adultos y que a las adultas que a los adultos? Mira, cuando se crearon los instrumentos que usamos hasta ahora, el ADOS y el ADIE, no se hablaba de autismo, se decía que de 4 autistas, 3 eran hombres y una mujer. Y entonces se unió todo y no se vio las características de la mujer. En la mujer hay una cuestión que es como mimetizarse. La mujer trata de mimetizarse con su medio para entrar socialmente. Entonces esto hace que uno diga, pero no es autista.
porque tiene relaciones sociales, tiene un montón de cosas. Entonces, esto hace súper difícil porque a la mujer tapan, se mimetizan. Entonces, hace poco hice el diagnóstico de una abogada que me llevó como 2 meses a hacer el diagnóstico porque tengo que inclusive buscar videos desde que eran chiquitos, hablar con los padres, hablar con las madres. Y entonces, a través de eso yo digo, es que ellos aprenden como a ver cómo hace la sociedad y aprenden a moverse de esa manera. Pero hay características que no las perderán. Y una de esas es la mentira. Esa es la pureza. Siempre serán personas puras. No ven maldad. Yo digo, esa es mi característica, que yo a veces sí he sido gil en eso de no darme cuenta que me pueden hacer daño. Digo, es una de las características que yo lo veo siempre en el autismo, por eso me encanta estar con ellos, porque yo de verdad me divierto, porque son personas súper auténticas. Entonces es difícil el diagnóstico en mujeres adultas, es difícil. Además que tenemos tanta información, no formación, sino información en la web, que yo sí he tenido pacientes que vienen y quieren que les dé los diagnósticos de autismo como sea, porque quieren no perder el trabajo. O también recibo casos, por ejemplo, de personas en momentos de depresión y entonces aplicar un instrumento de autismo en momentos de depresión me va a dar un falso positivo porque obviamente está con otra condición. Y después sí he encontrado ya en adultos y jóvenes muchos errores diagnósticos también equivocados con problemas psíquicos. Entonces, eso es súper difícil. Tuvimos un caso con una psicóloga que trabajamos muchísimo, eso nos costó también mucho tiempo, que aparentemente tenía varias personalidades. Entonces, la trataron, estaba con un psiquiatra, psicólogo, y la psicóloga trabajamos juntas en una universidad, y entonces me dijo, mira, a mí no me cierra esto. 7 personalidades aparentemente. Y después cuando empezamos a hacer todo el trabajo nos dimos cuenta que ella utilizaba una cierta manera para mimetizarse en un medio y no eran personalidades, sino eran formas que había creado para poder llevar lo que estaba llevando, la relación con la sociedad. Entonces fue súper cambiaba de acuerdo al comportamiento con el que se enfrentaba. Exactamente, se mimetizaba. Entonces eso lo llamaron varias personalidades y no lo era. Cuando descubrimos que era autista, para ella fue muy bonito porque nos reunimos con sus compañeras de colegio y las compañeras les decían, pero vos haces esto, y nosotros teníamos miedo de invitarte porque pensamos que te podía molestar, que no aceptaba el contacto físico. Entonces, pero le decía, es que lo que pasa, a veces no aceptan el que es superficial, pero sí el profundo. ¿Cómo es el profundo? Claro, el profundo es más fácil para ellos. ¿Cómo es profundo y el superficial? Yo, por ejemplo, a mis niños cuando están así que no quieren, yo les hago abrazaroso, les abrazo con fuerza y eso les encanta. Pero si les voy a hacer palmas, suave, no. No, me duele. Pero después, entonces yo tengo que ayudarles a autorregularse. Ellos aprenden a hacerlo, sí se autorregulan. Entonces los adultos, muchos se han autorregulado para vivir en esta sociedad. Okay. Y a eso se suma el otro problema que tenemos, autismos, siempre le tiramos, o sea, hay autismos con altas capacidades, lo que se llama doble excepcionalidad. Entonces ahí es más difícil el diagnóstico. Doctora. Más difícil, porque más difícil me contestas. Sí, justamente hablando de los adultos, aquí hay una pregunta que tienen la duda de que una vez que ellos ya terminan el colegio, con una malla curricular muchos de ellos, van en busca de un trabajo. ¿Cómo a ellos se les facilita o se les dificulta tener este trabajo? En este momento es súper difícil que los acepten en los trabajos. Te digo que es una cuestión que justamente estuvimos hablando con el presidente de APADA, decíamos, tenemos que trabajar también en las carreras que eligen. Porque, por ejemplo, tengo uno que es abogado, justo abogado. Ya en la universidad, cuando lo conocí, casi pierde la asignatura porque le dieron un caso de un culpable. Y cuando dio el examen, obviamente él primero le mandó preso a su defendido. Porque él no miente. Claro, porque no miente. Porque no miente. Para él es muy difícil trabajar en el sistema legal, por ejemplo. Entonces, decíamos, ¿será el caso? Pero en ese contexto, ¿no sería lo perfecto? Es que claro, es que estamos en un mundo, porque para mí yo siempre digo, el autismo es la personalidad de la avanzada, en un mundo lleno de mentiras, en un mundo que yo no veo noticias desde hace años,
porque son puras mentiras. En un mundo donde vos dices, vamos a una cuestión y lo único es que denigro al otro profesional. Yo sí digo, ¿quieres decirme algo que no estés de acuerdo conmigo? Te acepto de mil amores, pero dímelo académicamente, científicamente. No me degrades, porque estamos en un mundo donde la forma de trabajo a la diversidad es hacer daño. Esa es la forma. O sea, yo digo, por eso ahora... hay marcas diferencias, más no respetas la diversidad. Hace poco me dijeron, ¿por qué no haces una capacitación a nivel nacional? Le dije, porque no creo en las capacitaciones. Porque he sido docente y soy docente. Y ahora con la inteligencia artificial ya los estudiantes te copian. Entonces es el mundo y el momento en que tenemos que ser prácticos, ¿no? Tenemos que ser prácticos, darles elementos y hacer ese tipo de cosas porque tenemos que entrar en un mundo distinto. Es que tienes que centrarte en el ser humano también, Así es. O sea, vamos perdiendo el centro que es el ser humano para eso. No sé si tenías... Sí, y justamente, tenemos una pregunta de una mamita. Dice, tengo 2 mellizos, niña y niño. Ella habla, pero él no. Ya tienen 11 años. ¿Llegará a hablar algún día? Tendríamos que trabajar muchísimo con lo auditivo para ver si logramos desarrollar. Pero yo te digo sinceramente, no puedo prometer a ningún padre que hablará. Haré de todo y haremos todo juntos. Pero no puedo prometer porque veo casos en que no han desarrollado el lenguaje verbal, pero sí tienen el lenguaje no verbal. Por eso yo insisto, los primeros meses de vida, si tenemos duda, por Dios, antes de que nos diagnostiquen, trabajemos en el lenguaje de señas. Nosotros tenemos un lenguaje, inclusive en internet hay partes del libro de lenguajes de señas ecuatoriano. Así es. Entonces usemos todas las estrategias para que desarrollen palabras. Mira, yo tuve un caso de un chico que empezó a hablar a los 11 años. Y yo le dije, ¿y por qué no hablabas antes? No me interesaba. Gracias. Esa fue su respuesta. De pronto empezó a hablar como si toda la vida hubiera hablado. Entonces, digo, estamos en un mundo desconocido. El estudio de la mente, dentro de lo que tú en tu profesión haces, se estudia mucho la mente humana basado en un principio de qué. Mira, nosotros trabajamos sin duda alguna en lo neurológico, pero como te decía, mi formación fue en Argentina. Entonces sí trabajamos mucho también desde los organizadores psíquicos. Y después yo a un cierto momento entré en crisis con la formación académica y me fui a estudiar 2 años en Italia porque necesitaba entender quién era la persona. Y desde ahí empecé a trabajar y mi perspectiva siempre va a ser relacional, siempre va a ser la del encuentro, porque yo ahí profundicé quién es la persona. Entonces cuando yo me pongo frente a cada persona digo, es una persona nueva. Por lo tanto, mi desafío como profesional es, ¿en qué te puedo ayudar? Dame las pautas, dame las luces para entender cómo vamos a trabajar juntos. Entonces, están los elementos de esos. Yo hablo de 5 elementos. Primero, la relación con sí mismo. La relación con los otros. La relación con los objetos, que es otra cuestión en el autismo. La relación con la naturaleza, que es la clave, te digo, es impresionante. Y mira, nosotros, vuelvo a usar la palabra que no debería usar Gil, pero nosotros como ecuatorianos lo tenemos en la sangre. Nuestros ancestros dicen, nosotros somos naturaleza y la naturaleza somos nosotros. Si matas un árbol, no es un problema ecológico, me estás matando a mí. Ahora, España está empezando a sacar las investigaciones de las bondades de la relación con la naturaleza, cuando nosotros tenemos como esencia, y seguramente después sacarán certificaciones que nosotros pagaremos carísimas para ver cómo trabajamos con la naturaleza. Y la otra, que es el mundo trascendente, el mundo de la sensitividad, que es otra historia que es difícil hablarla, porque es difícil que las personas crean, pero muchas personas autistas tienen una capacidad, ven algo a veces que yo no veo. Hay una cosa que es importante, que no lo ves tú, pero que yo sí veo. Sí. Pero mi pregunta va ahí también, el riesgo. Un autista corre muchos riesgos. Mira, Por la misma actividad o la hiperactividad que se puede ver en algunos casos, entiendo yo. ¿Corren riesgos? ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedos? Sí tienen miedo, sí tienen mucho miedo porque no nos entienden y nosotros no los entendemos. Sí tienen riesgos porque les hacen bullying.
Es continuamente el bullying en los colegios, en la universidad, entre los profesionales, cómo los tratan, como si no entendieran. Pero, ¿cómo proteges ahí? A ver, a mí me parece importante porque yo creo que la falta más, la fuerza más grande donde me imagino que deben tener los padres o las familias, podríamos decir, que puedan pasar por estas circunstancias, es la educación. Sí, sí. Ok. Porque a fin de cuentas tú estás hablemos que estás en tu familia y en tu hogar. Otra cosa es cuando tú le atiendes en tu hogar, ¿no es cierto? Pero si el padre y la madre trabaja, le encargan a un tercero el cuidado. ¿No es cierto? Porque en realidad eso va a pasar. O no tienen trabajo y se hace cargo la madre y la madre pasa todo el tiempo. Pero en otros casos, como tienen que generar economía para sus terapias, todo eso, están bajo cuidados de terceros. Son un riesgo el cuidado de terceros. Así es. ¿Tienen la misma condición de poder tener la misma atención efectiva? No lo sabemos, ¿no es cierto? Porque la persona que le cuida capaz que no está preparada o está formada para eso. Pero el proceso cuando tienes del hogar y llegar ya a la escuela, eso ya crea un conflicto. ¿Tú cómo crees que un sistema educativo vaya desde ese punto de vista? ¿Qué crees que pueda ser una condicionante importante? Porque los padres reclaman mucho, y eso te pongo aparte en otro punto, porque hay padres que consideran que el autismo no es una condición de discapacidad y otro segmento que dicen que sí es una discapacidad. Entonces, cuando uno reclama un derecho, y eso está discutible, dicen, ¿por qué tengo que tener la acreditación de una condición psicosocial? Porque antes era la lucha, ¿por qué Naciones Unidas se pronunció que el autismo es psicosocial y no es intelectual? Es de comportamiento y es de lo que se habla, ¿no es cierto? De conectividad y de lo que tú nos estás hablando. Entonces, lógicamente, para tener una medida de acción afirmativa, debes tener una acreditación que te permita que no te gane el espacio que te pertenece a ti. Ese es el análisis de una medida de acción afirmativa. Mi pregunta es, ¿cómo consideras tú que el traspaso desde el hogar a ir acoplando a la educación y qué tenemos que hacer en educación para que en realidad se tome en consideración y en cuenta? Porque las denuncias son permanentes. Así es. Hemos visto últimamente un montón de denuncias, amparos de protección amparos de protección de derechos, donde se reclama sobre el acceso a la educación, las oportunidades. Hablamos del profesor Sombra, del maestro Sombra. ¿Cuál crees que debería ser el comportamiento de esta sociedad en esos espacios? Sí, mira, yo pienso que hay dos puntos. El primero son los primeros años en el hogar. Si vos puedes trabajar con tu hijo para que aprenda a relacionarse, y yo una cosa que les decía a los papás ayer, que nosotros generalmente servimos al niño autista, ¿no? Le ayudamos desde nuestro centro de atención como papás, pero no le ponemos también en el hecho de que él sirva a los demás, que genere esa reciprocidad, con cosas simples. No levantes solo tu plato, levanta también el de tu hermano. No lleves la ropa únicamente a lavar, sino también dobla la de tu hermano. Si nosotros empezamos en estos primeros años de vida a trabajar en ese sistema de reciprocidad, por eso pienso que es fundamental la escuela para padres, pero una escuela práctica, para ir diciendo, a ver, probemos con estas cuestiones. Si yo lo preparo a eso, el niño va a ir a la escuela y va a ser más fácil su inclusión. Obviamente, las instituciones escolares tienen que estar preparados a la diversidad, no solamente al autismo, a la diversidad. Pero si vos ves los sistemas educativos, todavía estamos con sistemas de 1900. ¿Por qué los colegios privados ya no siguen el sistema del 1900? ¿Y por qué utilizan metodologías más avanzadas y en el sistema público no? Ahora en el privado tenemos que aprenden por proyectos, que aprenden por esto, lo que les da la posibilidad al niño autista también de desarrollar sus potencialidades. Explora sus necesidades. Claro, pero si le pones, como te decía antes, a copiar, obviamente lo estás castigando. Y eso va a generar otro tipo de problemáticas. Entonces yo digo, para la inclusión el niño tiene que estar preparado. Mira, tengo un caso de unos amigos que me ha dolido mucho porque no logro ayudarlos demasiado, pero él fue incluido en una escuela regular. Y se ve
más allá que iba la persona que lo seguía, pero se ve que lo dejaban afuera cada rato. Entonces se acostumbró a estar afuera. Entonces una inclusión que no era real. Está incluido, pero no es inclusión. Exactamente. Para mí no es integra. Para mí la inclusión debería ser integración. Así es. Porque hay que integración, Exactamente, procesos de totalmente de acuerdo. integración laboral, integración a la educación, integración Así al trabajo. O sea, toda la integración, factores. Esos son de ley. Claro, pasó así a la escuela, pasó así al colegio, y ahora que yo intentaba trabajar con él y contraté una persona solo para él, era súper difícil porque está acostumbrado a dar vuelta todo el tiempo. Entonces yo digo, ¿es inclusión educativa? ¿Fue inclusión? Le hizo un daño enorme, ahora tiene 16 años y ¿cómo cambio lo que ha hecho 10 años? ¿Cómo cambio? Le puse una persona especializada para que le acompañe todo el tiempo y intentamos sacarlo, pero además de que le ayudaba a la adolescencia y que no quería escuchar otra cosa diferente. Entonces yo me pregunto, digo, ¿realmente en este caso estuvo preparado para la inclusión? ¿O lo incluimos sabiendo que todavía no lograba? Lo forzamos a la inclusión. Entonces yo siempre digo a los papás, miren, la inclusión tiene que darse. Aunque yo siempre me pregunto como vos, ¿quién incluye a quién? Si la sociedad es de todos. Deberían incluirse con nosotros para tener más bien una perspectiva de... Si solamente me dices que va a ganar un asiento, eso no es inclusión. Entonces yo digo, en ese sentido, yo digo, los chicos tienen que estar preparados. Los docentes tienen que estar preparados. Yo decía, hace poco me dijeron, ¿por qué no hacen una capacitación? Iban a presentar. Y yo dije, no, yo quiero hacer capacitaciones prácticas. Porque los papás ya están hartos de palabras. Como todos nosotros en la sociedad, yo ya estoy harta de palabras. Yo quiero ver obras. No, hay que actuar directamente para hacerlo. Exactamente. Entonces, yo digo, la inclusión sí tiene que darse cuando tu hijo esté preparado. Porque si no, lo que vamos a conseguir es mayor exclusión. Y una exclusión que después de la edad de la adolescencia, te digo, no sé qué hacer. Bien. Cuando nosotros en un inicio, bueno, eso fue un trabajo que lo hicimos hace tiempos porque nacía de APARA, me acuerdo. APARA se creó hace muchos años por una iniciativa que le hicimos nosotros. Así nació, se construyó APARA hace muchos años. Ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, qué bueno, porque la intención es que las organizaciones vayan en ese trabajo, el esfuerzo de los padres de unirse. Como tú dices, un lesionado medular, digo, no es igual mi lesión que la del otro. No todos tienen las mismas connotaciones, las mismas actuaciones, pero yo creo que es importantísimo trabajar. Y una de las cosas que más se pregunta la gente es, ¿cómo puede evaluar y quién me puede evaluar? Porque les manda por aquí, por ejemplo, para acreditar su condición de discapacidad, tienen que darle una cita en el Ministerio de Salud Pública, se demora una eternidad, no te ponen el profesional que realmente conozca del ámbito de la discapacidad, primero, y segundo, que no conozca de propiamente instrumentos acreditados. Son costosos Tú creaste un proceso que era importantísimo cuando nacimos y creímos en eso. Está por concluirse un proceso. Cuéntanos de este instrumento, de qué va a servir, qué es lo importante de este instrumento. Falta una última fase que va a ser de mucha ayuda para mucha gente, ¿no? Mira, mi sueño dorado, si te acuerdas cuando hablábamos, Javier, de esto, cuando yo ya había trabajado varios años, empezó la creación del instrumento en el 2014. Mi ilusión, y por eso se detuvo también tanto el proceso, es que la última fase que tiene que aplicarse ya el instrumento nuevo para poder ya sacar los puntos de corte, o sea, para ver si funciona. Ya se ha hecho muchísimas pruebas a nivel nacional en todo tipo de poblaciones, en comunidades indígenas guaorani, en comunidades indígenas de distinto tipo. Cuando nosotros estábamos haciendo esta validación, cuando nosotros teníamos que hacer, ¿qué fue lo que nos detuvo? Que yo quería hacerlo con profesionales del Ministerio de Salud. Justamente para que la gente del Ministerio de Salud esté capacitada para hacer diagnóstico y lo haga gratuitamente. Lamentablemente, más allá, te digo, ahí me vienen el licenciado Guevara, la doctora Jumbo, tantas personas, la doctora Puente, tantas personas que apoyaron para que nosotros decíamos, pero
dado que se tienen que comprar kits y el valor del kit no es como el de helados, es mucho menor, pero sí es alto porque necesita varios tipos de materiales para todas las edades, incluida la edad adulta, el ministerio no podía hacer eso. El costo alcanzaba más o menos, sin ganancia de nadie, como unos $60,000. Y después los viajes, o sea, llegaban a unos $100,000. Por eso no se llegó, porque el ministerio no podía hacer eso. El ministerio me decía, mira, lamentablemente hicieron de todo. Yo me acuerdo de un doctor Itamar, que nos apoyó muchísimo, mucha gente nos apoyó en el ministerio, ¿te acuerdas? O sea, y ustedes también estuvieron con nosotros, pero no pudimos concretar. Porque yo creo que acá tienen que primero hacer el diagnóstico especialistas. Ahora en la guía que sacó el Ministerio de Salud dice que tienen que hacer neuropsicólogos. Con todo el amor que les tengo a neuropsicólogos, varios son mis colegas, compañeros, amigos. En la maestría de neuropsicología no te hablan de autismo, te hablan de funciones ejecutivas, te hablan de memoria. ¿Y por qué tienen que diagnosticar ellos? El diagnóstico tienen que ser especialistas en autismo, especialistas de la salud, que no solamente están acreditados en el uso de distintos instrumentos. ¿Tenemos especialistas en autismo? Tenemos 100 especialistas más o menos, que fueron los que hicieron la maestría de autismo cuando nosotros la abrimos, que eran 2 años de estudio, y estudiaban muchísimo, te los pueden decir ellos, realmente que no dormían, decían ya empieza, ¿no? Pero realmente son personas formadas, tenemos inclusive en varias regiones del país, y ellos pueden hacer el diagnóstico, acreditarse. Pero ahora mi sueño es que se pueda hacer de alguna otra manera, con equipos de salud que estén dispuestos a hacerlo, que compren el instrumento, hacer la última validación, y con eso que quede al servicio del país. Así como hicimos el de tamizaje con ustedes, ahora también ya va a estar en mi página web el de tamizaje, que pueden entrar a hacerse ver si tienen características de autismo. Es un screening únicamente, es gratuito, porque lo hicimos gratuitamente. Eso lo vas a tener ya en la página. Ya lo voy a tener en la página web. De manera gratuita, porque lo hicimos todos gratuitamente, hemos trabajado desde todas las instancias, y mi sueño sería concluir este. No tengo el dinero, porque ahora inclusive la escuela para padres sale de mi bolsillo, y ya no tengo sueldo porque ya trabajo privadamente, pero yo digo, a mí Dios me dio el regalo de formarme. He estudiado toda la vida, he trabajado toda la vida. Tengo muchísimas personas autistas, muchísimas familias que apoyan el proceso. Es el momento de multiplicar los vasos. Llegará de alguna manera, porque ahora me toca trabajar para pagar eso, esta escuela para padres, pero yo creo que va a ser el momento en que también los padres tengan un espacio donde digan, a mí me funcionó esto. Entonces pienso que de la misma manera, si lográramos crear equipos de salud en distintas regiones del Ecuador, y creo que con mis estudiantes, ellos estarían, mis ex estudiantes dispuestos, porque he dado clases en varias universidades, sería espectacular que con ellos podamos armar, que ellos se puedan comprar el kit, para que, ¿qué les daríamos a cambio? Que no tendrían que pagar la certificación para el uso del instrumento. Después sí se tendrá que pagar. ¿Por qué razón? Para que la gente acceda a la formación. Actualmente el ADOS y el ADIR, hay una persona que les da virtualmente y en 3 días ya hace diagnóstico de autismo. Y yo digo, ese es un crimen. Ese es un crimen, porque te digo yo, que tengo ya tantos años de experiencia, digo, no es fácil. Y yo muchas veces llamo a mis ex estudiantes con los que trabajo, tengo un equipo muy lindo, y les digo, miren, estamos en esto, a ver, cada uno haga su parte, porque además no solamente es el ADOS y el ADIR, o el ENIA y el OVIA, que son mis instrumentos. Tenemos que aplicar pruebas de lenguaje que no hay una prueba para autismo, entonces tenemos, porque hay como 12 problemáticas o más en el lenguaje y la comunicación. Entonces nos ha tocado buscar de todo lado para decir cuáles son las más idóneas. O sea, no solamente se puede aplicar eso, porque yo te digo, si yo encuentro un niño, tengo que ver a qué punto está su lenguaje. Entonces tengo que evaluar para decirle, mamá, necesitamos ir por acá. Claro, o sea, tienes que diagnosticarle para poder saberlo. Entonces no solamente es el ADOS y el ADIR o el ENIA y el OVIA, son otros instrumentos que tenemos que aplicar. Entonces necesitamos
fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje formados en autismo para que sepan cómo trabajar estas problemáticas. Si yo le pongo acá a un terapeuta del lenguaje y le digo, a ver, dime cuáles son las problemáticas del autismo, te juro que no sabe que son más de 12. Trabaja siempre en lo mismo, porque no están formados. Doctora, tiene una consulta. ¿El autismo es hereditario? No se puede decir que es hereditario, pero hay muchísimas investigaciones que sí se han encontrado, que es más, por ejemplo, papás autistas, hijos autistas, es mucho más común. Así que sí hay algo que tiene que ver con eso, sí tiene que ver. Y eso sí, inclusive en hermanos gemelos, sí tenemos también que un niño autista y el otro también es autista. Sí hay este tipo de características a nivel nacional, a nivel mundial. Hay ahora otras investigaciones que están saliendo y justamente antes de ayer me llegó una noticia tenaz que en Vietnam, en las últimas cifras de autismo, ha subido el 300% los casos de autismo. Y ellos insisten que es por la vacuna, por las vacunas. O sea, ahí hay... De ¿COVID? No las del COVID, las otras, las que les ponen en el desarrollo, la triple. Y ahí hay una pelea de años, que unos dicen que sí hay cuestiones de vacunas, hay otros que dicen que no. Esa es una pelea que yo no me voy a meter, pero que yo sí he visto casos que después de la vacuna han cambiado totalmente su forma, sí. O sea, yo sí creo que tiene que ver mucho la contaminación, pero no podemos probarlo porque es uno de los miles de elementos que intervienen. Pero sí digo, hace 1 año y medio que estuve trabajando en Myanmar, en Asia, en un mes vi 700 casos, lo que no había visto en Ecuador. Y yo dije, ¿y qué es la característica? Sabemos que en Myanmar los metales pesados, hay las perlas preciosas, hay el jade, hay una contaminación que tiene que ver con metales pesados enorme. Entonces yo digo, no lo puedo probar sinceramente, pero digo, yo sí creo que tiene algo que ver y que por eso ahora se habla de mayor aumento del autismo a nivel mundial. En niños. En niños y adultos, porque todavía no hemos diagnosticado a los adultos y no hemos diagnosticado a las mujeres. Hay un tema que era el Asperger y el autismo. Ahora se considera una sola cosa. Una sola. Sí, porque el Asperger fue de los dos científicos estaban haciendo una cosa al mismo tiempo, pero después las comunidades de autistas dijeron que no querían volver a escuchar Asperger porque en realidad Asperger lo que estuvo trabajando es en ver características sobresalientes que tenía y al resto matarlos. Se determinó solo por eso. Claro. Era la eugenesia lo que quería Asperger. Yeah. Entonces, al enterarse, las comunidades dijeron, nosotros no queremos asociar el Asperger a la eugenesia. Por eso es que ahora autismo es todo. Justamente hay una pregunta muy interesante. ¿Es posible determinar desde cuándo el autismo apareció en la humanidad? Mira, nosotros tenemos, hay algunas publicaciones, hay un libro que se llama El idiota de Rusia, que ya habla del 1800, que en realidad en un análisis hecho por, si yo no me equivoco, no es James Sinclair, es Uta Free, ella dice las características de este idiota, y era el idiota sagrado, porque era una persona que todo el mundo tenía un aprecio particular, lo llamaban idiota porque no tenía las características de los otros. Y Uta Free dice, en realidad esas características que presentan de esta persona son muy similares a las del autismo. Después hay otro relato, uno de los, el amigo, Frate Jacoba se llamaba, el primer amigo de este santo de San Francisco, de San Francisco de Asís. Ajá. Él tenía, y están las historias que ellos tienen, y una de las historias que hablan de Frate Jacoba es que una vez uno de los monjes estaba que se moría y entonces él fue corriendo a ver y entonces le preguntó qué quería y él dijo, yo lo que quiero es una pata de chancho, comer una pata de chancho. Entonces Frate Jacoba salió corriendo, agarró el primer chancho y le sacó la pata sin anestesia y le trajo, fue súper literal. Entonces dicen
en las florecillas de San Francisco está esta historia, dice también que él tenía las características de autismo. Entonces él lo hizo por literal. Quería a su amigo, la pata del chancho y él la pata. Y entonces cuando vino el dueño y le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre? Esta es una salvajada. Él no entendía por qué era una salvajada. Él solamente había cumplido el deseo de su hermano. Entonces, se dice que también, entonces, después está el niño Víctor de Iberon, también del 1700. Entonces hay casos aislados que ahora desde la ciencia se analiza que tenían características de autismo. Entonces podemos decir que el autismo siempre estuvo presente. Ok, muchas gracias. Igual, ahora hay una pregunta. Nos gustaría saber qué opina la doctora sobre los métodos que están saliendo con máquinas para estimular las conexiones cerebrales. Yo sinceramente he visto en algunos casos, pero yo no he encontrado que científicamente me digan que esas situaciones mejoraron. Ahora, si yo considero que el autismo es multidimensional, no hay una causa. Es una forma de ser, una forma de estar, no hay una cuestión. Si fuera neurológico el problema, debería tener resultados. Pero si no es netamente neurológico, si es un funcionamiento diverso del cerebro, no una deformación, no una alteración del cerebro, es un funcionamiento distinto, neurodiverso. Por eso yo digo, por eso no hablo de neurodiversidad, sino unidiversidad. Yo digo, son únicos y distintos. En el último libro que va a publicar ahora Avia Yala, el mío es las características del autismo, ahí van a encontrar todo bien descrito, un montón de las características que se pueden encontrar. Entonces digo, si yo digo que no solamente si es neurológico debe tener resultados, pero si es multidimensional, obviamente que los resultados no van a ser tanto así, porque es una forma de percibir el mundo. Y entonces cuando hablamos de esa manera, el autismo, como ya nos dijo, puede ser hereditario. Pero ¿cómo sabemos si el autismo no se produjo por algún suceso detonante en tu vida? Mira, hay un montón de investigaciones que, por ejemplo, en ciertas investigaciones dicen, es por esta alteración del ADN. Utilizan la misma investigación en otra población y salen otras alteraciones. Por eso es que no se puede decir que es hereditario, o es genético, mejor dicho, porque los resultados son distintos en todo lado. Entonces no hay una cuestión que uno pueda generalizar. Cuando vos dices es por esta causa, es porque lograste generalizar. En el autismo no hay generalización, porque hay cambios. ¿Cómo explicas los cambios en la sensopercepción? Ya, pero a lo que nos referimos es, algunos casos pueden ser hereditarios, otros no. Pero hay personas que, por ejemplo, les diagnostican en adultos. Entonces, ¿cómo sabemos si esa persona tuvo autismo toda su vida o le produjo este autismo? ¿Es posible o no? Siempre, puede ser que te diagnosticamos, pero toda la vida fuiste autista. Y de hecho, vos le escuchas a las personas que nosotros diagnosticamos ya grandes, a los que yo diagnostico grandes, ellos ya, por eso es que yo hablo con los papás, hago las entrevistas con los papás, porque digo, a ver cómo era de niño. Y ahí uno se da cuenta que siempre fue autista. Ajá. Solamente que en algunos las características son mucho más profundas, en otros. Entonces esto, y además ya te digo que antes no se hablaba, que muchos tienen lo que se denomina ahora doble excepcionalidad, autismo y altas capacidades. Entonces ellos, por ejemplo, es más difícil. Pero hace poco diagnosticamos a uno que trabaja en Google, él tiene doble excepcionalidad. Habla 11 idiomas y es autista. Wow. Y tiene uno de sus hijos es autista. Wow. Hay una pregunta y justamente es de una chica que dice que yo tengo 17 años y he pensado que tengo autismo, pero mi diagnóstico es bipolaridad, pero yo no puedo mentir y no puedo tener trabajo en lugares donde veo algún tipo de corrupción o sin valores. Entonces tendría que hacerse un diagnóstico, porque te digo, yo sí tengo muchos casos de malos diagnósticos, muchos casos, porque te digo que no es fácil. Y además, en serio, yo cobro algo por el diagnóstico y pido a 3 profesionales y no les subo absolutamente nada a los papás, pero yo prefiero estar seguro. Pero generalmente, cuando vos haces un diagnóstico, quieres hacerlo vos solo. Entonces, es más fácil que te equivoques. Ahora no quiere decir que sea yo infalible,
seguramente muchas veces también me puedo, porque el ADOS y el ADI, y eso lo sabemos a nivel internacional, yo estuve en Francia trabajando en sensopercepción en depresión, por ejemplo, que ahora se está trabajando a través del gusto y el olfato. Entonces, por ejemplo, ahí en Francia decían, sabemos que el ADOS y el ADI nos dan muchos falsos positivos y negativos, pero no hay otros instrumentos. Entonces... Y doctora, ¿dónde estas personas que ahora nos están viendo, dónde la pueden contactar? Yo pienso que me pueden contactar en mi página web, porque esta escuela para padres que vamos a hacer va a ser gratuita, va a ser así más o menos, el 21 de abril, yo tengo ahí, ya mandé el link, el 21 de abril vamos a tener la primera charla que va a ser un diálogo y vamos a empezar con la comunicación y el lenguaje. Cada semana va a salir como un muñequito que se llama Josu. Josu nos va a decir cosas prácticas que hacer en esa semana. Va a haber uno cada semana. Entonces después de un mes nos volvemos a encontrar para ver cuáles fueron los avances, cuáles fueron los requerimientos. Entonces yo preferiría que me contacten a través de la página. Ahí se pueden inscribir para que reciban todas las invitaciones de la escuela para padres, para que puedan hacerlo. ¿Cuál es la página web? Tenemos, ¿no? Sí, tenemos. Y está también el canal de YouTube, donde nosotros vamos a empezar a hacer ese trabajo, y ahí también vamos a tener entrevistas de otros padres, de otros profesionales que cuenten su experiencia. No queremos tanto que sea mega teórico. Si después abrimos otro canal para profesionales, lo podemos hacer, pero ahora mi necesidad es esa. Gracias, Listo. ¿no? El canal de YouTube está como Catalina López Chávez. Así es. Ajá. Igual se lo vamos a anclar aquí y también... Y pueden ya estar en la primera charla que vamos a tener el 21 de abril a las 7 de la tarde y inscribirse también ahí para recibir después todas las invitaciones de lo que iremos haciendo. Listo. Es importante, muchísimas gracias, Catalina, porque, a ver, yo sí creo que en el contexto de lo que tú nos has dicho, creo que quisimos dar esa orientación. Vamos a tener luego también dentro de nuestros conversatorios a un padre, a un hermano. Queremos invitar al contexto familiar, Súper. porque me parece que es importante que también hable el papá, la Así mamá, el hermano, si es que es el primo o el amigo, porque queremos que vayan entendiendo y comprendiendo justamente ese. Y también tener entrevistas con compañeros autistas para que ellos también puedan expresar Súper. dentro de su contexto, así que iremos haciendo también nuestras programaciones de eso. Ten la certeza que como federación nosotros vamos a ponernos de acuerdo contigo. Creo que podemos presentar un proyecto, invitarles a todos quienes nos han acompañado principalmente con el autismo, porque no hacer una campaña para poder concluir este proceso. Creo que podemos conseguir una financiación, podemos presionar por algunas alternativas, cooperación internacional, como también, así sea poniendo $1 cada uno, podemos conseguir los recursos y podemos hacer una campaña por el autismo. Creo que lo vamos a iniciar nosotros, para ver si podemos trabajar, Catalina, para que se pueda cumplir la base fundamental por lo que se trabajó y por lo que no hay que perder el tiempo ni el espacio, y más bien comprometernos en montar esta campaña. Vamos a contactar también con los padres de APADA para ver si podemos hacer esta campaña, decir, ok, $1 por el autismo y conseguimos las 100,000 personas en el país y poder lograr, o montar y con los voluntarios y poder lograr y tener un instrumento que no se permita que sea un negocio, sino que sea más bien un aporte para la sociedad. Sí. Catalina, a ti muchísimas gracias. No sé si tú quieres cerrar con algo. No, Javier, solamente agradecerte, porque mira, ahora que pones de eso, que dices de eso, lo tomo muy en serio, porque ya sé que vos eres serio y lo que nos hemos propuesto lo hemos logrado, así que sería un servicio para el país. Yo siempre digo, tuve muchas posibilidades de formación, tuve mucha gente que me enseñó y me enseña. Es el momento de dar, así que muchas gracias. No, aquí ya. Bueno, realmente para nosotros es un gusto. El día domingo nosotros vamos justamente a un proceso electoral que es importante para el país. Creo que las personas con discapacidad somos parte de una sociedad donde hay que ser equilibrado en el contexto del respeto a la diversidad. Creemos y estamos convencidos que las federaciones nacionales de y para la discapacidad hemos trabajado por el derecho al voto, acceder al voto desde varias posibilidades, asistencia al voto, tablilla, braille, más de
15 años trabajando, 18 años en estos procesos, las federaciones, se ha conseguido la plena participación ciudadana. Pero hay que pensar siempre que esa participación debe ir, a pesar de que el ausentismo que nosotros encontramos en personas con discapacidad es bastante baja, que es lo importante, porque estamos motivados y muchas personas con discapacidad ejercen el voto. Yo creo que es importante que el país reflexione lo que es respeto a la diversidad y no usar las diferencias para ofender, atacar o hacer subjetividades. Aquí hay que respetar a la familia, hay que respetar a la discapacidad, hay que respetar al género, hay que respetar a pueblos y nacionalidades, hay que respetar al afro, hay que respetar principalmente a quienes tienen alguna condición de discapacidad. No eso significa que tampoco seamos usados políticamente o seamos denigrados dentro de las consideraciones. Hablamos del respeto a la juventud y hablamos que queremos hablar con un mensaje a los jóvenes, pero tampoco tenemos que ofender ni a la mujer ni a los jóvenes. Yo creo que hay que respetarnos entre todos y crecer. Pensemos siempre en esos procesos, pues si construimos políticas públicas, tiene que ser transversalizado la discapacidad. La discapacidad está en todos los contextos de la vida, en toda la vida cotidiana. Y solo nosotros somos los únicos que en verdad construyamos. Es fácil destruir. Construir es difícil. Ha costado muchos años, como Catalina mismo dice. Hemos ido construyendo cosas y se van concluyendo. Vamos construyendo todos en conjunto. La sociedad civil ayuda a construir al gobierno, ayuda a construir al Estado para garantizar. No solo de normas se vive del respeto y la consideración, que es importante. Si nos respetamos todos y nos respetan a nosotros, vamos a conseguir lo que hemos hablado sobre el autismo. Que esas personas no se sientan desde un mundo que le discriminen y que no podamos conocer sobre cada uno de nosotros. Cada una de nuestras discapacidades tiene una gran potencialidad y una gran habilidad que hemos desarrollado muchas veces por sacrificios de nuestras familias, muchas veces por los contextos que nos toca luchar todos los días. Catalina nos aprecia como eres, pero yo considero que los eres son las madres sustitutas, las madres que están siempre apoyando a sus hijos, las madres que están acompañando siempre, las que mantienen el hogar, los padres que hacen todos los sacrificios y que también representan a sus hijos que muchas veces no pueden valerse por ellos mismos para ejercer sus derechos. Sus derechos y principios son parte fundamental de una igualdad de oportunidades en este país. Así que el domingo esperemos que lo que venga a futuro sea de lo mejor para que se respeten y seamos personas dignas y ecuatorianos dignos, con o sin discapacidad, porque las oportunidades son para todos. Muchísimas gracias.